Bueno, hoy queremos continuar con el problema que les había dejado pensar para hoy. Les había dicho que trabajaran el ejercicio 316. El ejercicio 316 les pide mostrar que E de ρ va a ser igual a X del coseno de Barphy más EY del seno de Barphy y que E Barphy es igual a menos EX del seno de Barphy más EY del coseno de Barphy y que EZ es EZ. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a recordar un par de cositas. Tal vez la más interesante es que nuestro dr vector era igual a la derivada parcial de r con respecto a q sub i de q sub i con la sumatoria en i. Pero nuestro dr vector también es la sumatoria en i de hi por dqi en dirección ei. Y entonces, claro, uno puede comparar estas dos relaciones. Dicho de una manera, la sumatoria en i de la derivada parcial de r con respecto a q sub i de q sub i va a ser igual a la sumatoria en i de ei por hi por dqi. De tal manera que si yo comparo esta relación con esta relación, es claro que E sub i, h sub i va a ser igual a la derivada parcial de r vector con respecto a q sub i. Y claro, esto que está aquí implica que nuestro E sub i va a ser igual a 1 entre h sub i por la derivada parcial de r con respecto a q sub i, que esta es la relación que vamos a utilizar acá para poder resolver el ejercicio. Realmente, de una manera, aquí les di un adelanto de lo que es realmente el ejercicio 3.15. 3.15 les pide básicamente demostrar eso. Entonces, ahí también les adelanté un poquito del 3.15. Pero básicamente recordar que ese va a ser nuestro E sub i. Entonces, claramente voy a utilizar esto para encontrar E ρ. Para eso necesito el R vector en las coordenadas que quiero trabajar. Entonces, el R vector, ¿se acuerdan que va a ser X por EX más Y por EY más Z por EZ? Pero para poder computar esta derivada, el R vector debe estar en términos de las variables que necesito, ¿verdad? Realmente yo necesito R vector en, aquí estamos usando ρ, Barphy y Z. Entonces, claro, ese R vector lo que tengo que hacer es sustituir X, Y y Z
cómo se ve en rho, bar, phi y z. Entonces, x, ustedes se recuerdan que va a ser rho coseno del ángulo, x, más y, que es rho por el seno del ángulo. Estamos usando el ángulo bar, phi ahí. Por ey. Y z, que es ez. Entonces ahí no hay ninguna diferencia. Claramente ahora quiero calcular E rho. Vean que E rho, según nuestra formulación, va a ser 1 entre h sub rho por la derivada parcial de R con respecto a rho. Entonces, ¿se acuerdan que h sub rho era 1 para las coordenadas cilíndricas? Y si no lo recuerda, lo pueden calcular, ¿verdad? Vimos cómo se calcula. Entonces, esto va a ser igual a la derivada con respecto a rho de R vector. Y R vector es este objeto. Rho coseno de bar phi x más rho seno de bar phi y más z es z. Entonces necesitamos calcular estas derivadas, ¿verdad? Esta es una suma, entonces es la suma de las derivadas. Esto va a ser igual a coseno de bar phi x más seno de bar phi por ey. Y vean que este da 0, ¿verdad? ¿Sí? Y eso nos daría cómo se ve E rho con respecto a x y a y. Hacemos lo mismo para E bar phi. Vean que E bar phi va a ser igual a 1 entre h bar phi por la derivada parcial en R con respecto a rho, a bar phi. Ustedes recordarán que h bar phi es rho. Entonces necesito ahora la derivada con respecto a bar phi de rho coseno de bar phi x más rho seno de bar phi y más z de z. Y claro, entonces esto me va a quedar 1 entre rho, por ahora la derivada con respecto a bar phi. Entonces esto me da menos seno de bar phi. En dirección x, y esto me da coseno de bar phi menos rho seno de bar phi más rho coseno de bar phi en dirección y, igual el con respecto a z me da 0, ¿verdad? Pero ahora vean que estos rho se me cancelan con este rho. Entonces esto es lo mismo que menos seno de bar phi en dirección x más coseno de bar phi en dirección ey. Y claro, EZ es 1 entre HZ por la derivada parcial de R con respecto a Z. Entonces, recordarán que que HZ vale 1. Entonces, esto es lo mismo que la derivada parcial en Z de nuestro vector, de rho coseno de bar phi x más rho seno de bar phi y más z es z.
Entonces vean que la primera derivada da 0, la segunda derivada da 0 y esta derivada da nada más z, que era lo que teníamos que demostrar. Y así es como resolvemos ese ejercicio. Preguntas. Pero ahora vean qué interesante lo que sucede. Que esto es algo que ustedes deben de notar. Voy a borrar por acá. Vean que si yo escribo este resultado, que es exactamente esto que está aquí, que era lo que ocupábamos de mostrar, esto yo lo puedo ver como E-ρ con E-barphi con EZ, que va a ser igual a coseno de Barphi, seno de Barphi, menos seno de Barphi por coseno de Barphi por 0,0001 con X, Y, Z. Entonces, claro, ustedes se acordarán del producto matricial, que si yo tengo aquí, le vamos a llamar el vector director o cualquier vector A igual con una matriz por B, yo lo que necesito hacer es multiplicar a ambos lados por la inversa, ¿verdad? Entonces, esto implica que si yo tengo ahora el M inverso por A, esto va a ser igual al M inverso por M por B. Es decir, yo necesito M inverso para poder obtener B. ¿Lo ven? Y claro, eso es lo que te está pidiendo el siguiente ejercicio, el 3.17. El 3.17 ahora quieren que ustedes demuestren que X es igual a E-ρ por coseno de Barphi menos E-barphi por seno de Barphi. Y igual a E-ρ por seno de Barphi más E-barphi por coseno de Barphi y que EZ es igual a EZ. Entonces lo ven, lo único que necesito ahora es la inversa de esta matriz
Y con eso tengo ese resultado, ¿verdad? Simplemente ahora yo voy a necesitar agarrar mi EX, mi EY, mi EZ, que va a ser igual entonces a la inversa. Vamos a llamarle S-1 de EX, EY y EZ. Claramente ustedes saben que esto es ortogonal, ¿sí? Por eso usamos los H's. Entonces, como es ortogonal, S a la menos 1 es igual a S transpuesto, ¿verdad? Entonces, es evidente por qué esto da esto, ¿verdad? Nada más estamos transponiendo, estamos mandando este negativo para acá y eso es lo que hace que ese sea el resultado. Pero, porque es ortogonal, ¿verdad? El procedimiento correcto es encontrar esa inversa. ¿Sí? Uh-huh. Ah, sí, ahí sí, por supuesto. Perdón, ahí fue un dedazo mío, sí. Este pilot no es el mejor, pero sí, así es como se tiene que ver. Y así es como resuelven el 317. Todos conmigo. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de marcha para ver lo que sigue. Quiero hablar de una función especial que usamos en la física. Ya en teoría ustedes deben haber escuchado de esto, pero si no lo han escuchado es un buen momento de hacerlo. Vamos a hablar de la función delta de Dirac. La función delta de Dirac se la debemos a nuestro amigo Dirac. Si quieren un granito de sal, ¿verdad? Un poquito de historia. Dirac es probablemente la persona que tenía más claro la física de los últimos tiempos. Nuestro amigo Dirac, además, era muy buen matemático, pero muy buen matemático. Entonces, cuenta la historia que estaban los matemáticos trabajando en una integral muy difícil y pasaba Dirac y decía, eso da tanto. 3 meses después llegaban los matemáticos y decían, profesor Dirac, usted tenía razón, ¿cómo sabía? ¿Verdad? Y él decía, yo sabía cuánto era. Entonces, es bastante buen matemático el señor Dirac. Terminó sus años en la Universidad de Florida, en Tallahassee. ¿Verdad? Entonces, ahí la Universidad de Florida, la biblioteca Dirac, la biblioteca de física. Y a él le debemos esta función que vamos a estudiar. Esta función que vamos a estudiar realmente es ver de forma continua el delta de Kronecker. Por eso usamos la palabra delta. ¿Sí? Entonces, el delta de Kronecker que ya estudiamos, queremos ver cómo se ve si ahora fuera continuo. El delta de Kronecker es discreto. ¿Cómo repensamos el delta de Kronecker para un caso continuo? Y a eso le llamamos la función delta de Dirac, la cual para todo efecto práctico, los físicos nos encanta elevarlo a la idea de función. Porque, como ustedes sospecharán, tiene sus ligeros problemas. Pero los físicos somos muy tranquilos y no la jugamos con la función delta de Dirac. Voy a borrar por acá.
Entonces hablemos de la función delta de Dirac. Entonces, la vamos a definir de la siguiente forma. Para todo efecto, la función delta de Dirac, usamos una delta que es función de x y vale 0 para todo punto mientras x sea distinto de 0. Esa es la función de Dirac. Es una función bastante extraña, ¿lo ven? Es una función que siempre vale 0, pero en 0 tiene un valor. ¿Lo ven? Estamos como queriendo volver un punto una función. ¿Lo ven? Estamos elevando un valor a como si fuera una función. Dicho de una manera, pensemos que yo tengo una función y la quiero evaluar en 0. Si yo quiero evaluar esa función en 0, yo eso lo voy a ver como una integral desde a hasta b de la función que estoy estudiando por el delta de Dirac en x por dx. Entonces, el valor de esa función en 0, yo lo puedo definir a partir de la estructura que tiene nuestra amiga, el delta de Dirac. Vean que dicho de una manera, yo puedo ver un caso especial de esto. Yo puedo darme cuenta que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función delta de Dirac en x, esto vale 1. ¿Lo ven? Es decir, el delta x tiene que ser un pico infinitamente alto en el origen. Si yo lo fuera a dibujar, que esa es la temática, realmente no lo puedo dibujar. Pero si yo lo quiero dibujar, yo pensaría en algo como esto, ¿lo ven? Donde aquí viene, y claro, aquí no me queda también el dibujo. Este punto es el punto más alto, está en el origen, pero esta distancia vale 0, ¿lo ven? Entonces, por eso sería un pico muy alto. Viene aquí y en 0 hace el salto. Y vuelve a bajar en 0 y después viene la función. Entonces, claro, para un matemático, esto no es una función. ¿No ven? Esto es problemático porque estamos diciendo que algo que realmente lo que está pasando es un punto nada más, ¿no ven? Simplemente es este punto, lo estoy intentando escribir como una función. Para eso necesito eso, ¿verdad? Necesito que esta distancia sea 0. Aún pensando en eso, porque ustedes pueden pensarlo, uno puede definir
algo que le llamamos delta sub n. Entonces, podemos pensar en delta sub n de x que va a ser igual a 0 para x menor a menos 1 entre 2n vale n para cuando esto está entre 1 entre 2n negativo y 1 entre 2n y vale 0 después de ahí. Para intentar hacer este límite. ¿Cómo pensar que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de delta n de x, esto fuera el delta de Dirac? Evidentemente ese límite no existe, porque volvemos a el mismo problema. Pero por supuesto, a los físicos nos encanta ese tipo de cosas, que tal vez pueda ser que exista, tal vez pueda ser que no. Más práctico aún, ese límite lo vemos como la integral desde menos infinito hasta infinito del delta de x por la función de x por dx, lo definimos como el límite cuando n tiende a infinito de, ahora sí, delta n de x por f de x por dx. Entonces, matemáticamente, esto no está mal. Ahora sí, esto es un problema. Esto no es un problema. Pero lo que pasa es que esto no define una función. ¿Lo ven? Esto realmente vuelve al delta de Dirac una distribución. Sería el nombre que utilizaría un matemático. Deja de ser una función y más bien es una distribución. Pero por supuesto los físicos podemos vivir tranquilos con eso. ¿Lo ven? Sirve un montón para definir partículas. Las partículas son exactamente un bicho así. Son un bicho que no tiene masa en una posición del espacio, después tiene masa y después no. Las partículas no tienen ninguna dimensión. ¿Lo ven? Ese es el credo que reza la física. Las partículas, el electrón no tiene radio. ¿Lo ven? Los quarks no tienen radio. ¿Qué son los quarks? Una función que viene aquí, no masa, no masa, no masa, masa, no masa, no masa, no masa. Entonces, claro, para física de partículas, nuestra delta de Dirac tiene mucho que ver. Y gracias a eso, la palabra distribución se vuelve muy importante en la física. Entonces, claro, en la física hablamos de distribuciones. Gracias a que esta función nos termina haciendo la definición de una distribución. Claramente, esta función delta de Dirac tiene un montón de propiedades. Entonces, volvemos por acá.
Por ejemplo, del delta de Dirac. Por ejemplo, el delta de Dirac cumple esto. Es decir, debe ser una función par. ¿Lo ven? Si yo la veo en esta dirección, es lo mismo que verla en esta dirección. Entonces es una función par. Otra propiedad que tiene el delta de Dirac es que si A es positivo, el delta de AX, vean que va a ser igual 1 entre A por el delta de X. Vean que si A es negativo, el delta de AX es simplemente 1 entre la magnitud de A por el delta de X. Y vean que la función delta de Dirac sirve para mover el origen. Si yo tengo esta integración, el delta de x menos x0 por la función f de x, esto me da la función en x0. Pero vean que como el delta de Kronecker, esto para efecto práctico me sirve para cambiar la variable. ¿Lo ven? Entonces, esta propiedad también va a ser muy utilizada en la física. Me hace ese desplazamiento de la variable. Entonces, este delta de x menos algo les va a aparecer mucho en la física que ustedes van a estudiar más adelante. Todos conmigo. Y eso es un poquito de nuestra amiga la función delta de Dirac. Algo que les puedo contar, ¿verdad? Es que el delta de Dirac, hay otra función que hablamos un poquito más adelante, que es la función escalón. Muchas veces se le llama función escalón de Heaviside. Heaviside, también una persona muy famosa. Ustedes escuchan hablar de las leyes de Maxwell. Maxwell murió muy joven y él no pudo terminar su trabajo. La persona que terminó su trabajo fue Oliver Heaviside. Heaviside es muy interesante porque él no fue a la universidad. Él no tuvo preparación como físico, como tal. Era una persona muy inteligente que vino y resolvió el problema que tenía Maxwell. Entonces, en la historia de la física
es una persona bastante olvidada por esa parte, ¿verdad? Tal vez a los físicos no les gustó que él no tuviera el grado académico y como terminó el trabajo de Maxwell, muchas veces simplemente hablamos de leyes de Maxwell. La función de escalón o función escalón de Heaviside es una función donde viene aquí, viene 0, 0 y después vale un valor. Por eso es un escalón, ¿verdad? Aquí viene sin valor, después cambia a un valor. La derivada de esto, ¿lo ven? Es la función delta. Entonces, eso también. Y eso es lo que hace pensar a los físicos, ¿verdad? Porque esta función, para todo efecto práctico, está bien definida. Su derivada debería estar bien definida. Entonces, eso hace pensar a la física que el delta de Dirac es una función muy bien definida. Aunque, ¿verdad? Terminemos ahí con esa ligera temática. Pero eso es un poquito de la idea detrás de la función delta de Dirac. Ya con eso en mente, vamos a hablar de un tema de notación, sobre todo para poder entrar al siguiente capítulo. Vamos a hablar de algo que le conocemos como la notación de Einstein. Que eso también está relacionado con esto. Voy a borrar por acá. Entonces, hablemos de notación de Einstein. ¿Verdad? Einstein es un nombre en alemán. Ein quiere decir uno, Stein quiere decir piedra. Entonces, lo que quiere decir es una piedra, un monolito. ¿Verdad? Entonces, el apellido de él es Monolito. Si quieren saber un poquito de eso. Ya esto lo mencionamos en la primera lección, ¿verdad? Einstein era un gran matemático. Lo que pasa es que Hilbert le gana en hacer unos cálculos matemáticos y se creó esa ilusión de que Einstein era muy malo en matemáticas. Lo cual no es cierto, ¿verdad? Todos ustedes y todo el mundo es malo en matemáticas comparado con comparado con David Hilbert. Aún Einstein era malo en matemáticas si lo comparas con David Hilbert. Pero ya en la realidad, Einstein era un mejor matemático que probablemente todos nosotros, ¿verdad? Entonces, no crean ahí ese cuento viejo, ¿verdad? La notación de Einstein la utilizamos en el álgebra vectorial. La notación de Einstein dice lo siguiente. Pensemos en el producto punto vectorial. Esto yo lo veo como la sumatoria en I de A sub I, B sub I. ¿Se acuerdan? Entonces la notación de Einstein dice que no vale la pena andar jalando esa sumatoria. Entonces, si hay dos índices repetidos, entendemos que hay una sumatoria. Entonces, en notación de Einstein, él quiere ver esto como A sub I, B sub I nada más. Como aquí hay dos índices repetidos, yo sobreentiendo que hay suma. Entonces, la notación de Einstein es algo que los físicos usan muchísimo, ¿verdad? Tanto así que a veces queda como en el aire. Muchísimos libros ni siquiera lo definen, simplemente lo tiran.
porque en la física es bastante utilizado. Entonces, ustedes tienen que estar como advertidos de que eso les puede pasar. Por ejemplo, cuando hacemos el producto cruz, vean que el producto cruz A cruz B va a ser igual entonces a E sub I por epsilon y J y K de AJ BK. De esa manera lo escribiríamos en notación de Einstein. ¿Sí? No necesitamos andar a sumas. Vean otro caso, nuestro viejo amigo con el delta de Kronecker. B sub I, yo podría decir simplemente que es delta IJ por BJ. ¿Lo ven? Ahí se vuelve un poquito más práctico. Tengo un índice libre, en ese no hay suma. Tengo un índice repetido, en ese hay suma. La notación de Einstein solo dice que es con dos índices repetidos. ¿De acuerdo? No hay ninguna cosa más que eso. Después hay algunos que se ponen ahí muy creativos y terminan con algo exótico que no tiene sentido, ¿verdad? No, simplemente hay sumas y tengo dos índices repetidos. ¿Ven? Esa es lo que llamamos la notación de Einstein. Ya con eso podemos avanzar y podemos hablar de espacios vectoriales, que eso es el capítulo 5. Voy a terminar de borrar por acá. Espacios vectoriales. Entonces, la idea es que andamos detrás de poder definir el espacio de Hilbert. Entonces, la idea es cómo elevar los vectores a absolutamente todo. Los espacios vectoriales realmente son mucho más generales, ¿lo ven? Que los vectores en el espacio ordinario. Entonces, usted tiene los vectores en el espacio ordinario. Ustedes pueden empezar a dibujar aquí vectores. Pero el espacio vectorial es superior, porque el espacio vectorial nos va a dar las funciones que se pueden crear en ciertas simetrías. Dicho de una manera, para los que no entienden de física, la comparación puede parecer un poco tensa. ¿Lo ven? Y volvemos al argumento que les había dado la primera clase. Si usted no sabe de matemáticas, si usted no sabe de espacios vectoriales, no hay forma de cómo explicarle esto a alguien. No hay forma de entender mecánica cuántica si usted no pasa por estas definiciones matemáticas. ¿Lo ven? Si usted no entiende por qué la función delta de Dirac es una distribución y no una función, no hay forma de cómo explicarle a alguien mecánica cuántica. Esto tiene que haberlo usted vivido. ¿Lo ven? Hay un montón de cosas que no se pueden expresar en lenguaje natural. Como les contaba que en muchos lenguajes naturales no hay forma de traducir un concepto de un lenguaje a otro. Y eso es lo que nos pasa en la física. Uno de esos es esta idea de espacio vectorial, como lo que hemos venido creando
de direcciones y posiciones, ahora nos puede crear funciones. Nos puede crear todo lo que se puede crear en esa simetría. ¿Sí? El primer caso que sacamos son los vectores en espacios de funciones. Y claro, aquí es donde se fríe el cerebro de alguien que no entiende de esta parte matemática. ¿Se acuerdan que cuando creamos la base vectorial, vimos que estas tenían que ser ortogonales? Pero ser ortogonal es algo que no tiene que ver con vectores. Entonces, yo podría reemplazar la base por cualquier cosa que sea ortogonal. Entre ellos, funciones. ¿Lo ven? Pensemos. Partimos de la definición yo voy a pensar en una función ds que va a ser igual a A1 por bar phi1 ds más A2 por bar phi2 ds. ¿Lo ven? Y aquí es donde hay que entenderlo en lo más interno del ser. Esto que está aquí es una sopa. Es una sopa, es una maraña. ¿Lo ven? F de S es un enredo. El punto es que yo F de S, después de que le paso un peine, lo puedo escribir de esta manera. No hay ninguna necesidad de por qué haberlo escrito de esta manera. ¿Lo ven? No es natural que F de S se vea de esta manera. Simplemente es posible. ¿Lo ven? Entonces yo agarré una función y la pude escribir en términos de dos funciones que son una base. Esto es un análogo directo a vectores en dos dimensiones. Vean que si yo agarro h de s, que va a ser una función f de s más una función g de s, esto va a ser lo mismo que a1 más b1 por bar phi1 de s más a2 más b2 por bar phi2 de s. Cumple la suma de vectores. Y también tiene el vector por el escalar. Esto cumple que u de s va a ser igual a k por f de s, pero vean que eso sería lo mismo que k por a1 por bar phi1 de s más k por a2 por bar phi2 de s. Y claro, con eso puedo crear el producto
escalar, que es el que me genera escalares. Entonces, vean que el producto escalar yo lo voy a ver como f con g igual a la integral desde a hasta b de f asterisco de s por g de s por w de s por ds. Y así es como veo el producto escalar. A este objeto que está aquí, tenemos que desenmarañar un par de cositas. Y por eso hablamos de Dirac, ¿lo ven? De la función delta de Dirac. Esto ya es muy parecido a lo que habíamos hecho. Hablemos de este objeto. Yo estoy diciendo que f vector punto g vector lo estoy viendo como f con g. En el caso de Dirac, Dirac dice, mira, yo recuerdo que este producto yo lo podía hacer como f transpuesto por g. En el caso de vector columna, vector fila, para verlo como producto matricial. Entonces, a esto que está aquí se le llama el bracket. Entonces, usualmente se le llaman brackets de Dirac. Entonces, cuando yo escribo el vector transpuesto, yo le suelo llamar el bra. Entonces, a este objeto se le suele llamar el bra. Y a este objeto se le suele llamar el ket. Para diferenciar ahí esos vectores en el espacio vectorial. Para todo efecto práctico, esto es un vector ahí con una flechita. Simplemente estamos acarreando esa diferencia entre cuál es el que se va a transponer y cuál es el que se queda de forma correcta. Y esa es la notación vectorial para el caso de espacios vectoriales. Esa es la más utilizada en la física. Vean que, por ejemplo, como estos son linealmente independientes, yo voy a necesitar que barphi 1 con barphi 1 sea 1, que barphi 2 con barphi 2 sea 1 y que barphi 1 con barphi 2 y que barphi 2 con barphi 1 sean 0. Es decir, que barphi i con barphi j sea nuestro amigo delta ij. Ya con eso podemos hablar de espacios de Hilbert. Ya tenemos lo que necesitamos para hablar de espacios de Hilbert. Esta va a ser una primera definición. No voy a decir que es una definición ligera,
pero sí es una definición inicial. Va a ser como nuestra definición formal de lo que es un espacio de Hilbert. Entonces, vean que requerimos que el espacio tenga más de dos funciones base. Entonces, bajo esa idea, identificamos el espacio de Hilbert como un espacio vectorial que cumple lo siguiente. Lo primero es que los miembros están sujetos a dos operaciones. La adición y la multiplicación por el escalar. Eso es básicamente para hacer un espacio vectorial. La otra es que la adición es conmutativa y asociativa. Después que la multiplicación por el escalar es conmutativa asociativa y distributiva. Después, el espacio es generado por un número infinito innumerable de funciones bar phi sub i. De funciones bar phi sub i. Es decir, yo voy a tener que cualquier objeto realmente es la suma en n de an por bar phi n. Así se ven los objetos del espacio Hilbert. Y ya por último, voy a borrar por acá, que es la propiedad más importante, es el producto escalar. Donde yo tengo que f, que lo puedo observar como la sumatoria en j de aj por mis bar phi j. Estos van a ser mis vectores canónicos.
es lo mismo que la sumatoria en J de bar phi J con bar phi J con F. ¿Lo ven? De tal manera que AJ es lo mismo que bar phi J con F. Dicho de una manera, la sumatoria en J de bar phi J con bar phi J, esto me tiene que recuperar F. Vean que ya habíamos dicho que el espacio de Hilbert va a ser aquel espacio donde el problema tiene solución. ¿Lo ven? Esa es la gran ventaja del espacio de Hilbert. Pero ahora estamos proponiendo este punto, que los miembros del espacio de Hilbert tienen esta forma. ¿Lo ven? Esta es la razón por la cual a los físicos nos encantan las expansiones de Taylor. ¿Lo ven? Cualquier miembro del espacio de Hilbert se debe poder expresar a través de esta suma. Esta suma es sospechosamente muy similar a una expansión de Taylor. ¿Lo ven? Donde cada uno de estos barphi van a terminar siendo esas derivadas. Entonces, claro, eso hace que yo pueda obtener una muy buena solución si mi variable que estoy buscando se puede escribir como una serie de Taylor. Y por eso seguimos trabajando los problemas con series de Taylor. ¿Preguntas? Sí, exactamente. Vean que la serie de Fourier logra algo muy parecido. ¿Lo ven? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita estas funciones son muy generales. Vamos a hablar de cómo esta base la normalizamos, cómo la volvemos ortogonal, cómo la ortonormalizamos, para estar seguros. Porque esto solo necesita que sean linealmente independientes. Hay que siempre dar el paso a ser ortonormal. Eso es lo que queremos hablar en lo que sigue. Antes de eso, antes de hablar de ortonormalización, vean algo rápido de este producto escalar, que no le pusimos mucho cuidado. Vean que el producto escalar de f con g lo acabamos de definir como la integral desde a hasta b de f asterisco de s por g de s por w de s por ds. Entonces, no mencionamos qué era w de s, ni fuimos muy claros qué es ese asterisco. Ese asterisco ustedes deberían saber para esta etapa de sus vidas que es el conjugado complejo. ¿Sí? Entonces usted necesita el conjugado complejo de la función f de s. ¿Y qué es w de s? Bueno, w de s se llama el peso.
Entonces, usted necesita definir el producto escalar para entender el espacio. Usted necesita definir cuánto es ese peso para su espacio escalar. Y otra vez, eso les debe doler en el hígado. ¿Se acuerdan? Yo ya les conté este tema de hacer transpuesto con no transpuesto para ver el producto. Eso es demasiado problemático. Eso como ustedes como físicos les tiene que doler. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hicimos el primero transpuesto? ¿De dónde salió? ¿Qué tiene de especial el primero? No solo eso, ustedes saben que A punto B es lo mismo que B punto A. ¿Lo ven? Esa simetría la está perdiendo acá. Eso es muy, muy problemático. Y aún, ¿verdad? Algo que no hemos mencionado con mucho cuidado es que A punto B realmente es A, I, G y J de BJ. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué esto tiene esta forma? ¿Y por qué ahora aparece una función W ahí? Eso a ustedes como físicos les tiene que molestar con este tema del producto escalar. ¿Todos conmigo? Bueno, podemos quedar aquí por hoy. Empezamos con ortonormalización, la clase de lunes.